Sí las tengo, parece. Hernández Centeno, Jimena, toma lápiz, me debes reporte 13, reporte 13, reporte 15, reporte 16 y actividad 17 y 16. Tú, Jimena, ¿va? Ok. Yasmín, estás completa, Gael también. Mariana, ¿está Mariana? Sí. Mariana, me debes reporte 12, 13, 14, 15 y 16 y las actividades 13, 14, 15, 16 y 17, ¿va? Ok. Los hermanos Pacheco completos. Fernanda no se conectó. Yo, profe. ¿Quién eres? Íñiguez. Íñiguez. Manuel, ok. Íñiguez, te falta el reporte 13, actividad 13, actividad 16, no más, vale. Ok, gracias. Ok. Profe, a mí me mencionó, todavía no voy conmigo. Espérame, todavía voy con Diego Torres. Torres, felicidades, vale. Estás completo. Vega Castro, toma nota. Ya, me debes reporte 13, el reporte 14, reporte 16. Y de las actividades, me debe la actividad 13, actividad 16 y 17. Vega, ¿va? Se las mando, Chuy. Ok, Verduzco, Emilio, me debes la actividad 14, reporte 15, reporte 16, ¿va? Verduzco Santana, ¿estás o no estás? Sí, profe. Bueno, Vale, me no, debes sí, síguele, todo. ahorita le puedo decir algo. Me debes todo para que tomes nota. Empezamos desde reporte 11 hasta el reporte 17 con el que vamos a hacer a ratito, ¿vale? Y de la Profe, actividad igual. Mande, Íñiguez. la actividad, la reporte 13 me dice que sí está calificado y enviado. A ver, Íñiguez. El 12 sí lo tienes, Íñiguez. El Sí, que sí no lo tienes tengo. es el 13. Ajá. El 13, reporte 13, actividad 13 y actividad 16, Ok. ¿vale? Chuy, ¿hasta cuándo tenemos para mandarla? Y Omar, nomás me debe la actividad 13, que era lo de, no me acuerdo si era lo del botiquín de las emociones. Hasta este fin de semana, Jimena, ¿va? Ok. Pero si me las van a mandar, mándenmelas organizadas, no quiero que ahí me las manden, si no, no se las voy a valer, ¿eh? ¿Ok? Ok. Pues vamos a empezar la clase. Felicidades, chicos, por ganar la semana cultural, ¿vale? Ahí me invitan de su regalo. Activen sus cámaras, hace Joserra, Sofía, Gael, los hermanos Pacheco, Mariana. No tienen prendida su cámara y casi ni les voy a recibir sus actividades, vale. Ok, vamos a empezar con un tema que se llama la diversidad cultural de México, que tiene que ver, ¿va? Que tiene que ver con la educación, ¿va? El reporte 17 va a estar interesante porque lo vas a hacer, lo vas a hacer con ayuda de tu familia, de algún familiar. Más adelante, les platicaré de qué consiste, ¿va?
Ok, pues el tema que vamos a ver se llama la diversidad cultural de México, con un enfoque acerca de la educación, ¿verdad? Toda esta parte educativa que estamos generando, más bien que vemos, ¿va? Ok. La educación pública. La educación pública fue un instrumento clave para lograr el objetivo unificador en las escuelas. En las escuelas las clases se impartieron solo en español y se obligó a los niños indígenas a hablarlo, leer y escribir, y en muchos casos se prohibieron usar sus propias lenguas. Además, los medios de comunicación solo informaban en español. A partir de 1970, la movilización de los pueblos indígenas y las comunidades con culturas diferentes obligó a los gobiernos a abandonar esta política de integración y dejar de atacar la diversidad. Estos grupos han defendido sus derechos a tener sus propias formas de vida y sus lenguas, a la vez son mexicanos. Esto produjo cambios en la política educativa y comenzó a enseñarse otros idiomas y diferentes culturas. Bueno, chicos, la parte de la educación pública, como yo les comento, y más bien comentaba en otro grupo, que por qué, además de agregar el lenguaje o la lengua de clases de inglés, ¿por qué no agregar esta parte de unas clases en náhuatl, verdad? O algo así, para que no se pierda nuestra lengua, nuestra cultura mexicana. ¿Por qué? Porque lamentablemente, con la llegada de los españoles, chicos, pues hubo muchos cambios, ¿verdad? Sabemos que en el segundo de secundaria tuviste que todo lo que conllevó, trae la religión, trae la cultura, bueno, pues fue afectada la educación con eso, puesto que hay algunos, bueno, había en aquellos entonces en educación, pues que algunos pueblos indígenas pues todavía tenían esta parte o esta forma de hablar, ¿verdad? Su propia lengua. Entonces, pues ellos fueron prácticamente excluidos, o en pocas palabras se tenían que adaptar a lo que les pedían, ¿verdad? Y prácticamente pues se fue perdiendo esta lengua y debido a, pues, a la adaptación, ¿verdad? Esta adaptación que tenían que hacer los niños por querer estudiar, ¿verdad? Pues decían, bueno, yo quiero sobresalir, quiero terminar mi escuela, pero lamentablemente tengo que pues adaptarme con el idioma español, ¿verdad? Y es así como se fueron enfrentando algunas situaciones, ¿verdad? Ah, ok, ya estaba leyendo los mensajes apenas, ¿vale? Ok. El problema de la educación, el principal problema de México con respecto a la educación ha sido el acceso desigualdad de la población a este derecho. Durante el siglo XIX, los grupos privilegiados de la sociedad tuvieron mayor acceso a la educación y pudieron estudiar más años e ingresar a las universidades. Esto les abrió las puertas para obtener mejores cargos en el gobierno y la economía privada. Asimismo, durante la mayor parte del siglo XIX y siglo XX, muchas personas, sobre todo mujeres, no iban a la escuela. Por ello, históricamente, el analfabetismo ha sido muy alto en México. Bueno, chicos, uno de los problemas que se ha enfrentado México es esta parte de la desigualdad, ¿verdad? Esta parte privilegiada de la educación. Y también otra de las partes que se ha enfrentado México con toda esta cuestión, pues es el tipo, la inversión que hace en cuestiones económicas por la educación. De repente no se enfoca en tener centros educativos con conectividad, con centros educativos con capacitados y con capacidad de poder dar clases adecuadamente, ¿verdad? También hay que ver todos estos problemas que han existido debido a que se meten a robar a esas escuelas, entonces se roban mucho equipo de cómputo que haya. Entonces también existe toda esta parte en aquellos entonces cuando la mujer no tenía voz ni voto, que no podía ir a la escuela, que solamente los hombres iban a la escuela. Con eso también se enfrentó México. Entonces, México todavía sigue careciendo de educación, incluso muchos de los que ingresan a estudiar, pues prácticamente se quedan en secundario bachillerato, ¿verdad? La deserción de querer estudiar una carrera ya no lo permite. ¿Por qué? Por las cuestiones de la familia, la situación familiar, la situación
económica, ¿verdad? Y toda esta parte hace que la sociedad mexicana pues no tenga una carrera, ¿verdad? De repente se enfoquen por otro lado. También tiene que ver la motivación del estudiante, ¿verdad? Si el estudiante no se motiva a querer salir adelante, a superarse, pues ahí se va a quedar estancado, ¿verdad? Entonces, México sigue enfrentando todavía problemas de alfabetismo y lo va a seguir teniendo. Hoy en día, pleno siglo XXI, con esta parte de la pandemia, va a incrementar mucho esta parte del alfabetismo. ¿Por qué? Porque no todos están recibiendo la educación como tú la estás recibiendo. Muchos prácticamente se están basando en decir, vas a hacer esto, te lo envío y punto. Ya el maestro ya no se asesora, ya no te da la clase, solamente te dice, ponte a ver la tele o prácticamente ponte a hacer estas actividades y no hay una clase presencial, más bien presencial a través de una laptop o de un dispositivo hoy en día, ¿verdad? O más bien ahorita. Entonces, pues va a crecer el alfabetismo. ¿Por qué? Porque va a haber muchos niños con rezago o va a haber muchos adolescentes también que se les va a dificultar los problemas de matemática, física, español, ¿verdad? Va a haber algunos conocimientos que pues no están adquiriendo debido a la accesibilidad que tienen, ¿verdad? A lo mejor algunos no tienen ningún dispositivo para poder ingresar, a lo mejor unos, sus papás no los pueden apoyar diciéndole que les dejaron de tarea y un sinfín de cosas, ¿vale? La calidad de la educación. La calidad de la educación que los diferentes grupos sociales reciben también es desigualdad. En las ciudades y regiones más ricas del país, las escuelas públicas tienen mejores instalaciones, más profesores con mejor formación y mayor recursos didácticos como libros, computadoras y materiales. Además, muchos de los jóvenes con mayores recursos económicos acuden a escuelas privadas que tienen incluso más y mejores instalaciones y recursos. En cambio, en las regiones más pobres, las instalaciones suelen ser diferentes, hay menos maestros, a veces con una formación menor de calidad y tienen menos recursos didácticos. Esta diferencia influye en la calidad de la educación. Bueno, sí, chicos, sí influye en la calidad de educación, pero también tiene que ver mucho la práctica del maestro, ¿verdad? Si el maestro, pues, no tiene los medios didácticos, pues se las ingenia para que el estudiante aprenda, ¿verdad? Nosotros tenemos una gran ventaja que estamos en la educación privada, que tenemos más acceso a una accesibilidad tanto del internet como los recursos para poder recibir una educación de calidad, ¿verdad? Sabemos que en las grandes ciudades o regiones, si nos enfocamos en Colima, pues la mayor parte de la ciudad de Villa de Álvarez, Colima, tienen unas escuelas bastante amplias, ¿verdad? Bastante buenas, capacitadas para que los estudiantes reciban su educación, ¿verdad? Ya solamente tiene que ver ahí con la práctica o el quehacer del maestro, ¿vale? Bueno, también existe la desigualdad educativa. La desigualdad educativa también tiene que ver con las diferencias culturales de la población. Aunque hoy existen escuelas en las que se imparten clases en casi todas las lenguas indígenas, la educación que reciben sus alumnos es muchas veces menor calidad. Es frecuente que se envíen a estas escuelas a maestros que hablan una lengua indígena diferente a la región. Además, la educación media y superior todavía se imparte casi solo en español, imponiendo a los jóvenes el uso de ese idioma. Asimismo, los temas estudiados no reflejan la realidad de sus culturas y por ello resultan menos relevante y más difícil de entender para los alumnos indígenas. Todos estos aspectos influyen en el rendimiento escolar de los jóvenes y provocan su desempeño sea menos satisfactorio que los otros sectores de la población. Bueno, chicos, esta parte de la desigualdad educativa sigue existiendo. Les platicaba yo hace un momento, de repente no todos tienen acceso a la educación hoy en plena pandemia, no todos tienen acceso a una computadora, no todos tienen acceso a una televisión o algún dispositivo en donde puedan recibir sus clases. También influye toda esta parte de cómo está dividida la educación. Se ha perdido la diversidad cultural, ¿va? De algunos pueblos indígenas y de algunas locaciones. Nosotros, o bueno, más bien se trata de poder
compartir un poco sobre la diversidad cultural a través de la materia de historia, ¿verdad? La materia de historia te platica qué es lo que fue o cómo lo que era en aquellos tiempos y cómo lo aterrizamos hoy en día, pero también nos platica toda esta parte de la diversidad cultural de los pueblos indígenas, ¿verdad? Más de alguna vez, a lo mejor tú no sabías cómo eran las festividades antes, cómo eran los idiomas que se hablaban, y a través de la materia de historia, pues te diste cuenta pues de nuestra descendencia, ¿verdad? Nuestra cultura, nuestra prehistoria, desde dónde viene, ¿verdad? Pues bueno, esa parte sí se puede erradicar, sí se puede mejorar, pero pues sí se necesita rescatar el idioma indígena o el idioma que hablan los indígenas, ¿verdad? El desafío de la equidad en la educación mexicana. Bueno, en primer lugar, conviene que el Estado y la sociedad inviertan en mejorar la calidad y la cobertura de todos los niveles educativos, desde preescolar hasta universidad, sobre todo en las zonas más pobres del país. Otra labor importante es formar mejor a los maestros y proveer de más y mejores recursos didácticos a todas las escuelas. Todos los alumnos se beneficiarán si hay más escuelas con maestros y más materiales para experimentar, estudiar y aprender. Una mayor cantidad de institutos educativos con más profesores no solo implica que más alumnos puedan estudiar, también que los grupos serán más pequeños y la atención educativa será mejor. Bueno, chicos, ¿a qué se refiere todo esto? En que buscan una educación pues más equilibrada, más profunda, más de calidad. Algunos, no es el caso de ustedes, ¿verdad? Pero hay algunos grupos de secundaria o de primaria que hay hasta 40 estudiantes ahí. Entonces, esos 40 estudiantes prácticamente, pues están ahí recibiendo las clases, no hay una atención personalizada como la pueden tener ustedes, ¿verdad? Entonces, ahí es un desafío que se puede erradicar, se puede mejorar con toda esta parte de mejora, ¿verdad? Bueno, ¿educación para qué? Es necesario que los estudiantes, los maestros y la sociedad y el gobierno discutan y decidan qué propósitos sociales y personales deben de tener la educación. En otras palabras, ¿para qué deben ir a la escuela sus jóvenes? Además, una de las decisiones debe girar en torno a los valores cívicos que deberán enseñarse a los alumnos. La escuela debe formar ciudadanos que definan sus derechos, conozcan sus obligaciones y cumplan sus deberes con el Estado y la nación. También tienen que enseñar a respetar los valores democráticos y ejercer una vigilancia crítica hacia el gobierno y las acciones de los funcionarios, ¿va? Entonces, ¿para qué estudias? Pues prácticamente para mejorar toda esta parte educativa, para mejorar o para establecer una sociedad bastante cambiante, ver una sociedad distinta. A lo mejor en tercero B puede haber 2, 3 maestros o más bien va a haber 2 o 3 maestros que van a influir, ¿verdad? En impartir conocimientos. A lo mejor va a haber unos ingenieros ahí que van a desarrollar nuevas técnicas, ¿verdad? Ahí a lo mejor va a haber licenciados, a lo mejor va a haber políticos, ¿verdad? Que a través de su política van a poder generar cambios para la sociedad. Entonces, en ustedes está, en tercero B, está la responsabilidad de que termines completamente tus estudios, tu carrera y ejerzas la carrera que tanto deseas estudiar, ¿verdad? Y la cumplas con todos estos valores y exista un cambio significativo desde tu granito de arena, puedas participar en un cambio de la sociedad, ¿verdad, chicos? Bueno, la educación debe preparar, por otro lado, la educación debe preparar a los jóvenes para conseguir trabajo y mejorar su situación económica, así como para contribuir en el desarrollo del país. Es lo que les mencionaba. En este sentido, si se educa a los jóvenes para que tengan trabajo que requieran poca calificación y sean mal pagados, se les estará condenando a que sigan siendo pobres y también condenando a México. En cambio, si le prepara para que puedan obtener trabajos más exigentes y mejor pagados, se fomenta también el desarrollo económico del país. Por último, construir una educación que refleje la pluralidad cultural y social de México responderá mejor a lo que necesitan las mujeres, los indígenas y los diferentes grupos culturales que habitan el territorio, porque enriquecerán sus vidas verdaderamente. En pocas palabras, la mejor herencia, chicos, que les puede dejar su papá no es cuestiones económicas, ¿verdad? La mejor herencia que les pueden dejar es una educación de calidad, y creo que ustedes la están recibiendo, ¿verdad? Gracias a sus papás, ustedes están en un colegio donde reciben educación de calidad, donde tienen acceso a mucha información, ¿verdad? Entonces, en ustedes está
no defraudar a sus papás, en generar una carrera bastante amplia, una carrera bastante exitosa, en donde por lo menos en algunos de ustedes esté el cambio en esto que necesita México, ¿va? Bueno, ¿alguna pregunta, duda que tengan antes de que les explique el reporte 17? ¿Alguna pregunta, duda que tengan, que me quieran hacer? ¿No? Chuy, Dime. acabo de checar y el reporte 16 sí lo tengo. Sí, si no, En equipo con mándamelo. Omar. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta, duda? No, Chuy. Ok. Bueno, reporte histórico 17. Reporte histórico 17. Elaborarás un reporte dándole respuestas a las siguientes preguntas. Cabe mencionar que estas preguntas se las deberás de hacer, deberás de... Ah, caray, me equivoqué. Bueno, deberás de hacérselas a un miembro de la familia. ¿Va? Ya le corregí, ¿va? Ok. Elaborarás un reporte histórico dándole respuesta a las siguientes preguntas. Cabe mencionar que estas preguntas las deberás de hacérselas a un miembro de la familia. Son 5 preguntitas que tú se las puedes hacer a tu papá, a un primo, ¿va? Número 1, pues le vas a preguntar, ¿cuáles consideras que son los principales problemas de México? ¿Son los mismos que tienen nuestra identidad? ¿También se padecen en la localidad donde vive? ¿Cuáles son los problemas nuevos y cuáles se tienen que desde hace mucho tiempo? ¿Qué tipo de educación le gustaría recibir? Estas 5 preguntas las vas a contestar, ¿va? Y me las vas a contestar en un archivo Word, ¿va? ¿Alguna duda? Chicos, ¿alguna duda de este reporte? No. Ok, entonces, ¿alguna duda, nada? Son 5 preguntitas que tú le vas a hacer como una pequeña entrevista a algún familiar, a tu papá, mamá o hermano más grande, ¿verdad? Preferentemente que sea tu papá o mamá, ¿verdad? Vas a preguntarle estas cinco y las vas a contestar ahí pues con lo que te digan, ¿verdad? Son 5, entonces, ¿alguna duda, inquietud que tengan sobre el reporte histórico de la clase o en general? Hablen ahora o callen para siempre, chicos. ¿No, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, Chuy. Ok, bueno, pues entregan su... Chuy, la pregunta 3 que dice también se padece en la localidad donde vive quién. Donde vive la persona que vas a entrevistar o que se la vas a hacer. Por ejemplo, Ok. a tu papá o a tu mamá. Por ejemplo, ¿qué problemas tienen entre nuestra identidad? No sé, Colima tiene inseguridad, violencia, tiene, ¿qué más? Problemas de luz, problemas de internet, etcétera. Y no sé lo que te vaya a contestar tu papá o tu mamá. Luego, los tienes en tu propia, también pasa en la localidad donde vives, o sea, si en tu colonia vives la inseguridad, la violencia, ¿vale?
¿Sí entender? Sí, gracias. Ok. ¿Alguna duda, chicos? Si no, ya se pueden ir desconectando. Bonito fin de semana, ¿verdad? Nos vemos el lunes si Dios quiere. Que tengan Profe. bonito fin de semana. Gracias, Chuy. Descansen. Profe, esto está en Moodle, ¿no? Sí, esto ya lo acabo de subir a Moodle. Lo subí ayer por la noche, pues. Está bien. Adiós, profe. Ay, Chuy, bye. Adiós. Gracias, Chuy. Adiós. Gracias. Bye. Bye.